tardes. Claro. Buenas tardes a todos y todas las aquí presentes. En el día de hoy vamos a llevar a cabo estas cuartas jornadas de Derecho Internacional Tributario. Hoy vamos a hablar sobre la asistencia técnica y los convenios tributarios, sobre la cláusula de la nación más favorecida, el caso argentino. En el día de hoy contamos con dos excelentes expositores en el ámbito del Derecho Tributario Internacional, con la doctora Dirna Escrepante y con el doctor Carlos Proto, a quienes presentaré a continuación. Pero primero me gustaría, agradecer al Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario, a su director, Horacio Corti, quien va a tener a su cargo unas palabras de apertura, así que sin más preámbulos, Horacio. Muchas gracias, Flor. Bien, reiterando lo que vos dijiste, muchísimas gracias a nuestros expositores por querer, por aceptar participar, todos los asistentes que actualmente están conectados y confían en nosotros para realizar en conjunto estas tareas. Yo quiero decir dos o tres palabras protocolares, pero que me parecen significativas. Como dijo Florencia, esta es nuestra cuarta jornada de este año, pero ya venimos realizando jornadas de este estilo, una mensual, yo creo que casi desde el inicio de la pandemia, dado que para nosotros desde la UBA, la Facultad de Derecho, de nuestros centros de estudios, consideramos estratégico profundizar hoy en día en el derecho internacional tributario y una perspectiva que nosotros estamos tratando de discutir del derecho internacional financiero y tributario. Quisiera decir que, saben, tenemos una maestría en la Facultad de Derecho Financiero y Tributario, donde hay una materia básica de Derecho Internacional, una materia en la maestría de Derecho Internacional profundizado y una específica que hemos incorporado sobre la situación post-BEPS, sin perjuicio de además tenemos materias interrelacionadas como sobre el sistema monetario y la deuda pública. Ustedes saben también, estamos editando una revista específica desde nuestro centro. Ya acaba de salir el segundo número dedicado al derecho financiero y tributario local, pero el próximo número también viene dedicado al derecho financiero y tributario. Y para cerrar, digamos, esta serie de actividades, actualmente venimos realizando junto a la Universidad Complutense, al BID y al Ministerio de Educación, un seminario también internacional sobre el derecho internacional financiero y tributario que se desarrolla online y que tendrá una semana presencial con profesores de Europa y Latinoamérica en septiembre en el Salón Rojo en nuestra Facultad de Derecho, y en esa semana, el día martes, después le daremos la información con más precisión, haremos una jornada abierta para debatir de todas estas cuestiones en el ámbito de nuestra facultad. En términos sustantivos, también dos palabras simplemente me gustaría decir. Muchas veces hay una visión un poco reductiva del derecho internacional financiero y tributario, como si estuviera compuesto solo básicamente por los convenios o en una visión un poco más generosa, ¿no? Incluyendo hoy todo lo que ha surgido de la OCDE, digamos ese pasaje del bilateralismo al multilateralismo, pero evidentemente el derecho internacional financiero y tributario es mucho más complejo. Y también se dice que, como a veces como una fórmula ritual, ¿no? que esta área del derecho internacional forma parte del derecho internacional público, lo cual, a mi entender, es una obviedad, pero sin embargo no se sacan todas las consecuencias que esa inserción efectivamente tiene.
porque el derecho internacional público contemporáneo, y ya aquel que se viene formando desde el año 45, es muy complejo. No solamente tiene relaciones de coordinación, ¿no? Que es lo que en nuestra materia específica se habla, la coordinación de las potestades tributarias nacionales, como si esa fuera la finalidad de esta área del derecho internacional. Pero el derecho internacional hace muchas décadas que pasó de la coordinación a la cooperación, a la conformación de organizaciones internacionales que tienen fines internacionales y en algunas ocasiones se generan ordenamientos y organizaciones muy complejas hasta llegar al punto de que hay reglas internacionales sustantivas y tribunales internacionales. Adviértase que hoy en día hay más organizaciones internacionales que estados, lo que muestra el desarrollo de este ámbito comunitario. E incluso hay evoluciones mucho más profundas, como lo muestra todo el derecho internacional de la integración, donde hay integraciones políticas de los estados, de los ordenamientos, etcétera. Entonces, en este contexto, decir que a lo que se limita un supuesto derecho internacional tributario es a la simple coordinación de potestades tributarias, parece algo muy, muy pobre y no fiel o fidedigno a lo que efectivamente ocurre en el derecho positivo, que es lo que nosotros tenemos que estudiar, ¿no? El derecho que efectivamente existe. Como ejemplo, entre muchos otros, y para ser breve, me gustaría mencionar la Declaración de Punta del Este, que ya es una declaración que fue emitida por una serie de funcionarios de Latinoamérica en el marco de el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, que es uno de los tantos ámbitos que está promovido por la OCDE. Pero miren, ustedes voy a leer una sola frase para ver qué lejos estamos de aquella idea de coordinación de potestades tributarias nacionales. Miren el parágrafo de esta declaración. Considerando que es importante conciliar la política fiscal y la administración tributaria para movilizar mejor los recursos nacionales en beneficio de nuestros ciudadanos, proporcionando a los gobiernos los recursos e instrumentos necesarios para alcanzar nuestros respectivos objetivos de desarrollo y el mantenimiento del crecimiento económico a fin de lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Miren ustedes todo este vocabulario, ¿no? Y ya la mención de objetivos de desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030, o sea, todo otro ámbito del derecho internacional en desarrollo que a su vez tiene su fundamento jurídico y conceptual en el derecho internacional de los derechos humanos, donde finalmente los ODS son la transformación en metas y objetivos de aquel derecho internacional de los derechos humanos. Es más, si leo otro considerando y con esto concluyo, miren ustedes la diversidad de fines que están involucrados en este derecho internacional. Y considerando, creo que es este quinto de la declaración, considerando que el hecho de afrontar la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros es de vital importancia para mejorar la confianza pública en las instituciones estatales, asegurar una distribución justa y equitativa de la carga financiera asociada con el suministro de bienes y prestaciones de servicios públicos y lograr una recaudación fiscal sostenible. Como ustedes ven, ¿no? La idea de distribución justa, equidad, sostenibilidad y en el contexto de la idea de transparencia, son toda una serie de conceptos, ideas, reglas, principios que se vienen desarrollando en el derecho internacional y que van mucho más allá de esa idea que muchas veces se considera que es lo central o básico de esta área del derecho. Bueno, hablé mucho más de lo que pensaba. Muchas gracias a todos por la atención. Y Flor, te paso la palabra para escuchar a nuestros colegas, que es importante hoy de este día y el debate con los asistentes. No, por favor, siempre son bienvenidas tus palabras, Horacio. Bueno, a continuación entonces voy a presentar a la primera de las expositoras para el día de hoy, a la doctora Mirna Escrepante,
Mirna es doctora en Derecho por la Universidad de Economía y Negocios de Viena, es especialista en impuestos internacionales en GreenTube Austria, es profesora en el Instituto de Derecho Tributario Austriaco e Internacional y en el Centro de Precios de Transferencia de la Universidad de Economía y Negocios de Viena. Así que Mirna, si quisieras comenzar, adelante. Estaba muteada. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Buenos Aires, al Centro de Estudios Financieros por la invitación. Siempre es un placer como volver a la universidad que me hospedó tantos años. Y bueno, para iniciar, Carlos va a compartir la pantalla y él va a iniciar con las primeras slides y continúo yo. Carlos, ¿comenzás? ¿Qué tal? Buenos días. No sé si me pueden ver y oír y pueden ver el contenido de la carpeta que estoy compartiendo, estos slides. Sí, se ve. Bueno, entonces le devuelvo la palabra a Mirna. Muchas gracias. Sí, bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la red de los convenios de Argentina, de los convenios tributarios, ¿no? Y lo que es el tratamiento del tema de la asistencia técnica a nivel de convenios tributarios y qué se establece en la legislación argentina al respecto de este tratamiento y de su gravabilidad. Luego vamos a ver los convenios tributarios más recientes celebrados por Argentina, los que están vigentes y los que no respecto de este tema. Y por último vamos a ver lo que es la cláusula de la nación, de la nación más favorecida que está contenida en los convenios tributarios y que genera Perdón, ¿me permitís interrumpirte? Quisiera, por favor, pedirles a todos que revisen sus micrófonos, sin perjuicio de que vamos a intentar silenciarlos cuando nos demos cuenta quién es, pero por favor revisen y silencien sus micrófonos, así no estamos interrumpiendo a los expositores. Discúlpame, Mirna. No, está bien. Sí, Carlos, si querés pasar la slide y sí, comenzás vos ahora y después sigo yo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mirna. Luego de esta breve descripción de qué es lo que abordaremos en esta jornada de hoy, pasamos al primer ítem que seleccionamos, que es un poco explicar en qué consiste la Red Argentina de Convenios Tributarios, que es justamente el ámbito donde se introduce este concepto de asistencia técnica y entre una de las tantas particularidades que tiene la política argentina en materia de convenios para evitar la doble imposición. Aquí vemos en esta lámina, por primer lado, agrupados aquellos 21 convenios que están vigentes al día de hoy. No todos se han negociado de manera constante. Aquí están incluidos de manera alfabética en el primer ítem, pero si uno lo mira cronológicamente tenemos varios, o dos o tres periodos que se pueden discernir. Por un lado, fines de los años 70, con la firma de los convenios de Bolivia y Chile, que ya no está vigente, que no siguen ninguno de los estándares, sino que, o mejor dicho, siguen un estándar menos aceptado globalmente, que es el estándar del Acuerdo de Cartagena, el denominado convenio o modelo del Pacto Andino, que es un convenio sui generis, basado en un concepto de exclusividad de facultades en la fuente. Luego, ya en el año 78 se firma 79 se firma con Alemania, con Francia y con Italia. También había un convenio con Austria que ya no está vigente. Todos estos convenios no poseen el concepto del que estamos hablando, que vamos a hablar hoy, que es la asistencia técnica, pero Francia e Italia contienen algo parecido, luego lo vamos a ver bien. Y luego sí aparece ya en el año 80 el primer modelo de convenio de las Naciones Unidas, hasta entonces el único que estaba
a nivel internacional, como recomendación era el modelo de la OCDE del año 63, con su primera enmienda en el año 77, y los convenios de Argentina venían siendo firmados en base a ese modelo. En el año 80 aparece el modelo de las Naciones Unidas, con mayores facultades de imposición a los países en vías de desarrollo, por lo tanto mayores facultades para el país de la fuente. Y así Argentina firma con Brasil, y con Estados Unidos también firma un convenio que nunca entró en vigor. Y luego ya en otro gran periodo de firma de convenios, los 80 no fue muy prolífero, pero sí los 90, donde se suscribe la mayor parte de la red argentina, basados en este modelo de las Naciones Unidas. Aparece, sí, en todos ellos este fenómeno de la asistencia técnica dentro de lo que es el artículo 12, después lo vamos a ver bien por qué se incluye en ese artículo el concepto de la asistencia técnica, como una regalía más. Y ya finalizados los años 90, donde se firma con la gran cantidad de, sobre todo Europa, pero también Canadá, Australia, luego viene otro impasse o periodo en el que no hay una gran producción, y luego sí, en la segunda década de este siglo, empiezan a renegociarse convenios que se dieron por terminado, caso de Chile que les mencioné antes, el de Suiza que se había firmado en el 97 pero que no había entrado en vigor, de hecho se aplicó provisionalmente pero no estuvo vigente, se reemplaza por otro convenio, y lo mismo el de España, que había sido negociado a inicios de los 90, y luego se reemplaza por otro, bueno, por un tema distinto a la asistencia técnica, pero que fue modificado, se ajustó también la política de negociación también basada en la fuente, y permitiendo justamente la imposición de este concepto de asistencia técnica. Y luego firmas de convenios con México, algunos que otro país de la península arábiga, y más recientemente se han celebrado convenios que todavía no están vigentes con Austria para reemplazar el del año 79, con China, con Japón, con Luxemburgo, Turquía, y también se enmienda el convenio con Francia, todavía no está vigente, y con Brasil, que sí está vigente y a su vez incluye mayores precisiones con relación a la asistencia técnica. Curiosidad, la gran red argentina, salvo Alemania y Japón, por no decir el primero y el último, prácticamente todos, salvo esos dos, contienen la posibilidad de grabar en la fuente los pagos por la provisión de servicios de asistencia técnica. Dato curioso, con Alemania estamos renegociando el tratado, y su alcance va a permitir esta grababilidad que hoy el convenio vigente no permite, pero bueno, para eso hay que suscribir ese tratado. Y también se están llevando adelante negociaciones con Arabia Saudita, Colombia, India, Israel y Kuwait. Todos estos convenios también han sido negociados con la posibilidad de grabar en la fuente los pagos por servicios de asistencia técnica. Así que, habiendo este pequeño relevamiento de los convenios bilaterales de nuestro país, le devuelvo la palabra a Mirna para que nos explique un poco cómo se graba conforme a la legislación interna en la renta proveniente de la prestación de servicios de asistencia técnica. Así que, Mirna, de nuevo la palabra es tuya. Gracias, Carlos. Bueno, para determinar, bueno, cuál es la gravabilidad, ¿no?, de los servicios por asistencia técnica en la legislación argentina, nos tenemos que dirigir, ¿no?, lo que es el artículo 13 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que aquí es el, más allá del artículo 5 también de la misma ley, es el artículo que en particular hace referencia a lo que es el asesoramiento, la asistencia técnica. Como vemos, el artículo dice, serán considerados de fuente argentina aquellos honorarios u otras remuneraciones similares que hayan sido originados por asesoramiento técnico, bueno, financiero de otra índole, prestados desde el exterior. Entonces acá tenemos el primer indicación en la legislación argentina, que aquellos asesoramiento técnico que viene desde el exterior es fuente, podría ser fuente de ganancia de Argentina y tendría que ser grabado allí. En cuanto a la tasa aplicable, ¿no? Podemos también, nos referimos a lo que es la sección de la Ley del Impuesto a las Ganancias en la parte de la gravabilidad de los beneficiarios del exterior, y ahí tenemos indicado de forma expresa, ¿no?, en lo que es el artículo 104, el numeral 1, la sección A, que dice que ya ahí se presume que también es ganancia de fuente argentina el 60% de lo que son los importes pagados por prestaciones derivadas de servicios de asistencia técnica que no fueran obtenibles en el país a juicio de la autoridad competente, ¿no?, en materia de transferencia de tecnología, siempre que estuviesen debidamente registrados
y hubiesen sido efectivamente prestados. En este caso, como sería un 60% de los importes pagados, la alícuota efectiva sería un 21%. De acá de la legislación se desprenden algunos requisitos, ¿no?, que tendría que cumplirse para poder gozar, ¿no?, de esta alícuota reducida, y no aplicarse la general del 90% que vamos a ver a continuación, que es por un lado que tienen que ser servicios que no fueran obtenibles en el país, no esto a juicio, ¿no?, de la autoridad competente, y que no estuviesen debidamente registrados y que hayan sido efectivamente prestados. Porque, por ejemplo, si se da el caso que se prestó el servicio pero no está debidamente registrado, entonces en ese caso se va a aplicar una alícuota más alta. En este caso aplicaríamos la otra sección del artículo en la que establece ahí que el 90% de esos importes pagados se constituirán fuente argentina, con lo cual se van a gravar en la fuente con una tasa mayor, que es del 31,5%. El tema, como vemos acá, la legislación no nos da ninguna indicación o un concepto claro y determinado de qué se debe entender por asistencia técnica, simplemente hace referencia a asistencia técnica y en general los requisitos que se deberían cumplir para gozar de esa alícuota reducida. Pero bueno, si como esto está en el marco de lo que es la transferencia de tecnología, si nos dirigimos a la resolución del INPI del 2005, ahí sí hay una definición de lo que es el concepto de asistencia técnica, nuestros servicios por asistencia técnica, que hace referencia a que tiene que ser un conocimiento técnico aplicable, ¿no?, a la actividad productiva de la empresa local, y además de la aplicación de ese conocimiento técnico, tiene que haber una transferencia efectiva de esos conocimientos a la empresa local o a su personal, ¿no?, mediante ya sea lo que son servicios de capacitación y asesoría, suministración, por ejemplo, de planos, diagramas, informaciones sobre cómo llevar a cabo cómo aplicar ese conocimiento técnico. No es simplemente brindarlo, sino que tiene que haber una transferencia efectiva de esos conocimientos. Si no, lo podríamos llegar a clasificar simplemente como un servicio. Eso es importante, no confundir asistencia técnica con lo que son la prestación de un servicio técnico, porque en lo que son los servicios no hay ninguna transferencia efectiva de estos conocimientos, ni tampoco hay una constancia, una permanencia en la prestación de estos servicios, simplemente que se presta el servicio y con eso se acaba, a diferencia de la asistencia técnica, que hay una prolongación en el tiempo y no simplemente se acaba con la prestación de ese servicio. Y también es importante diferenciarlo de lo que es el know-how, ¿no?, porque el know-how implica una transferencia de un conocimiento secreto, que es diferente a lo que sería la asistencia técnica. Esos son los conceptos un poco que a veces hay que diferenciar respecto de la asistencia técnica. Y un poco esta definición, que es un tanto amplia, ¿no?, que nos da el INPI, tiene bastante similitud en general con lo que se entiende en la doctrina, ¿no?, por asistencia técnica, que en general tienen que ser aquellas asesoramientos, ¿no?, que tiene que ser para la elaboración de un producto, un servicio de acuerdo a lo que se dedique el contribuyente. Tiene que ser en particular para desarrollar, ya sea ese bien o de servicio, para garantizar determinado resultado, que es la obtención de ese producto o servicio final. Y también se entiende en general también en la doctrina internacional, y cuando uno va comparando otras legislaciones tributarias, en que se necesita sí o sí, digamos, la característica principal es la transferencia, ¿no?, del conocimiento técnico, ya sea, por ejemplo, trabajos de investigación y desarrollo de proyectos, por ejemplo, pruebas en un laboratorio, por ejemplo, también lo que son todos servicios de ingeniería, por ejemplo, el montaje por ejemplo, de una maquinaria, la supervisión, la puesta en marcha de determinados equipos, ya sea la transmisión, por ejemplo, de fórmulas, de especificaciones, de ciertos diagramas, planos para poder aplicar ese conocimiento. Y generalmente también otra de las características que guarda la asistencia técnica, más allá también de garantizar este resultado, como dije anteriormente, sino generalmente hay el gasto, ¿no?, de esta implementación es un gasto costoso, no es quizás como los servicios técnicos, que son servicios más económicos, ¿no?, por llamarlos de alguna manera. Siguiente slide. Y luego, como vemos acá, también lo que la resolución del INPI que mencioné anteriormente, que nos da estas dos características generales de asistencia técnica,
nos da un listado, ¿no?, con lo que no se debe considerar como esta asistencia técnica como tecnología, que nos da una cierta forma para clarificar un poco el concepto, ¿no?, que se relaciona también con lo que dije recientemente, con lo que se establece en el derecho comparado, y es, por ejemplo, la adquisición de productos. Bueno, eso claramente se implementa un producto, ahí no habría ningún tipo de asistencia. Lo que es también los servicios de asistencia técnica, ya sea en el caso del know-how, como dije anteriormente, que ahí sería una transferencia de un conocimiento secreto, entonces se diferencia de lo que es la asistencia técnica. Todos aquellos conocimientos o métodos de aplicación relacionados con el área financiera, comercial, legal, ventas, en esos casos ahí vemos que no hay nada tecnológico ni que se relaciona directamente, sí, indirectamente con la elaboración de un producto o un determinado servicio. No está determinado de forma concreta, no hay una asignación directa y concreta. En el caso de las licencias de software también, porque si tomamos el software es un caso especial, hay excepciones, pero en el caso de los software, ¿pueden mutear? En el caso de los software, las licencias tipo los enlatados, que se llaman, o las licencias de software estándar, sería en todo caso la adquisición de un producto y ahí no habría ninguna transferencia. Y también lo que son los servicios de recaudación, de un servicio técnico, ahí simplemente sería la prestación de un servicio técnico y no habría ninguna transferencia de conocimiento, ¿no?, al personal de la empresa para que lleve a cabo esa tarea. Y en general sería también, hace alusión la resolución, todas las actividades que representen una contratación directa para tareas propias de lo que es la operación regular de la empresa, no es para el desarrollo de un producto o un servicio determinado. Entonces acá vemos que tenemos un lineamiento bastante claro, a pesar de no haber en la ley en sí una definición de lo que es asistencia técnica, pero a través de esta resolución del INPI, de la transferencia de tecnología y de propiedad intelectual, podemos armar una suerte de concepto que lo más importante que tienen que tener en cuenta es que haya una transferencia, ¿no?, de esos conocimientos efectivos, que haya sido de forma efectiva, que sea para garantizar este producto o servicio y que haya un gasto de carácter importante a efectos de determinar, ¿no?, si hay una asistencia técnica. Sí, bueno, ahora la siguiente, Carlos, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Mirna. Simplemente, antes de retomar el tratamiento dentro de los convenios para evitar la doble imposición, quería hacer una aclaración. Esa definición que en el año 2005 brindó el INPI, lo hace en el marco de lo que hoy es la aplicación de una alícuota reducida para el tratamiento impositivo de los beneficiarios del exterior en el marco del impuesto a las ganancias. Es lo que, como decía Mirna, está en el subapartado 1 del literal A del artículo 104, que es los pagos por asistencia técnica en el marco de contratos de transferencia de tecnología que no se encuentren disponibles en el país, y que a su vez el contrato esté debidamente registrado ante la autoridad de aplicación. ¿Qué significa esto? Y también lo mencionó Mirna, que hay servicios de asistencia técnica que no necesariamente cumplen con la condición para beneficiarse de la alícuota reducida, y que por lo tanto no le es necesariamente aplicable la definición del INPI, ¿sí? Entonces, hay conceptos de asistencia técnica que van más allá de esa definición. Está bien, no gozan del tratamiento de la ley interna para una alícuota reducida, la retención será mayor, como decía Mirna, será del 31,5% efectivo en vez del 21%, pero no dejan de ser asistencia técnica. Bueno, tengan en cuenta eso, porque eso es lo que Argentina firmó dentro de su red de tratados, es la asistencia técnica a secas, no necesariamente la que tiene una alícuota preferencial en la legislación doméstica. Y ahora sí, habiendo hecho esta aclaración, continúo con lo que dice esta lámina, que tiene que ver con, bueno, cuál ha sido la evolución argentina. Como les conté hace un ratito nomás, Argentina inició sus primeros convenios en base a la versión del año 63 del modelo OCDE, que tenía un criterio de imposición prevalecientemente en el estado de residencia, es decir, que favorece a los países exportadores de capital, exportadores de tecnología, si se quiere,
En cambio, Argentina empieza a apartarse. Ya en los primeros convenios de los años 70 empieza a incluir no solo la imposición en la fuente de las regalías, contrario al modelo OCDE que pregonaba una imposición exclusiva en residencia. No solo permite la imposición de esta regalía en la fuente, sino que también extiende un poco qué se entiende por regalía a los fines de que mayores hechos imponibles queden encuadrados en esa definición y, en consecuencia, poder gravar la renta subyacente. Extendió la definición de regalías al alquiler de equipos industriales, comerciales y científicos, tecnología en sí, son equipos volcados a la actividad económica en el país. El modelo OCDE lo permitía hasta el año 92 y eso lo mantuvo Argentina incluso en los convenios que firmó con posterioridad. Y algo también, y es lo que nos convoca en la tarde de hoy, tiene que ver con los servicios de asistencia técnica. En los primeros convenios, como dije, no aparecían, en Alemania del año 78 no estaba, tampoco había necesidad en los primeros convenios con Chile y Francia, pero tenían... con Chile y Bolivia, que eran exclusivamente en fuente por basarse en el modelo de Pacto Andino, no tenía necesidad de discriminarlo porque todos los beneficios empresariales iban a tributar en el estado de la fuente. Entonces se entendían comprendidos por esa definición de beneficio empresarial y por ende no hubo necesidad de tener un tratamiento específico vinculado a la asistencia técnica. Entonces no aparecen en esos convenios. Sí empezó a aparecer en el año 79 con Francia e Italia, ya no hablaba de asistencia técnica, pero hablaba de unos estudios o trabajos de estudios de investigación de naturaleza científica o técnica, concerniente a métodos o procedimientos industriales, comerciales o administrativos. Es una expresión bastante larga. Luego, y más recientemente, en el año 2019 con Francia nos hemos puesto de acuerdo para entender qué se entiende, para precisar qué se entiende por estos trabajos de estudio e investigación. Y nos hemos dado cuenta que no es ni más ni menos que lo que Argentina ha entendido siempre por asistencia técnica en el marco de sus convenios. Es decir, la definición que se acordó con Francia no dista mucho de la definición que también recientemente Argentina ha incluido en sus convenios bilaterales con los principales países con los que ha firmado en los últimos 10 años prácticamente. Ya lo vamos a ver también. Pero bueno, entonces ya en el año 80 con Brasil aparecen los pagos por servicios de asistencia técnica y se mantiene también en todos los convenios firmados en los 90 y también luego del año 2010 en adelante. Entonces, los pagos por prestación de servicios de asistencia técnica son todos los que se incluyen en el 104A1 y así también aquellos que no están en el 104A1 de ganancias, sino todos los que recaen en el I, que son los contratos de transferencia de tecnología que no están registrados, o servicios de asistencia técnica que son encontrados en el país, o servicios de asistencia técnica que no necesariamente están dentro de la ley de transferencia de tecnología. ¿Sí? Son todos los escenarios que van al 104I, a la alícuota residual del 31,5, y también están comprendidos en la definición de los convenios. Entonces, servicios de asistencia técnica es la palabra que se encuentra en la mayor cantidad de convenios. Como recién mencionaba Mirna, la ley interna no tiene una definición de asistencia técnica, simplemente hay que recurrir a una resolución del INPI del año 2005, y solo para algunos de los conceptos de asistencia técnica, no para todos. Los convenios tampoco tenían una definición. Entonces, ante esta ausencia de aclaraciones acordadas bilateralmente entre los estados, no queda otra que ir por el camino interpretativo que propone cada uno de estos convenios. De hecho, el artículo 3, en su segundo apartado, tiene una remisión a, o mejor dicho, un camino para definir aquellos conceptos que no están expresamente definidos. Entonces, ¿cómo se hace? Por un lado, se tiene en cuenta el contexto. Además del contexto, o en el caso de que el contexto no sea de mucha utilidad, sí propone tener en cuenta qué es lo que los países han regulado en su legislación interna respecto de estas expresiones. Y se le da prevalencia, obviamente, a la legislación impositiva de los tributos comprendidos en el convenio, es decir, en el caso de Argentina, impuesto a las ganancias y impuestos sobre los bienes personales, renta y patrimonio. Obviamente, si uno tiene en cuenta estas pautas para interpretar que propone cada uno de los convenios, llegamos a la situación que nos acaba de describir Mirna.
el contexto no nos aporta mucho. ¿Por qué? Porque por un lado, el modelo OCDE no tiene ni siquiera imposición en la fuente, y mucho menos tiene la definición de asistencia técnica dentro de lo que es la definición de regalía. Modelo ONU, hasta el año 2017 no aportaba mayores precisiones tampoco, porque si bien permitía la imposición en la fuente de las regalías, no incluía dentro de estas los servicios por asistencia técnica. Entonces, no había mucho para hacer, y es en ese contexto que Argentina empezó a darse cuenta que también en ausencia de una clara disposición en la legislación interna, necesitaba acordar bilateralmente un alcance que se ajustara más a la intención que tenían los países al momento de suscribir los convenios. Y eso lo vamos a ver en un ratito nomás. Simplemente quiero aclarar que a partir del año 2017, y basado un poco en la tendencia de los países de la región, sumado India y Pakistán, se incluyó un artículo propio, ya no es del 12 como hace muchas veces Argentina e India, sino que a su vez incluyeron un artículo diferente, el artículo 12A, que es específicamente para los honorarios por servicios de consultoría o demás servicios técnicos. Tienen una definición también, pero bueno, aplicar análogamente el artículo 12A a lo que es el artículo 12 de Argentina, o tal vez hemos preferido directamente, en vez de optar por la recomendación de la ONU desde el año 2017, hemos preferido por mantener nuestra definición que sugerimos bilateralmente, porque nos parece que se ajusta aún más a esa intención de los países, y no tanto a lo que la ONU ha incluido dentro de su artículo 12A. Hay exclusiones para servicios de carácter personal, hay exclusiones para determinados servicios de enseñanza, y demás, que nosotros preferimos no excluir. Así que bueno, ahora sí pasamos a lo que es esa definición. Y justamente con la intención de proveer certeza tributaria, directamente en los convenios o en los protocolos a estos, que no dejan de ser parte integrante de los mismos, se incluye una definición de asistencia técnica. Y un poco retomando las ideas que mencionó Mirna al inicio de esta charla, desde la autoridad competente argentina para los convenios paritarios de imposición, entendemos que la asistencia técnica es una prestación de servicios personalizados. Personalizados no son personales, es algo que acá voy a aclarar. Personalizado quiere decir que se ajustan a las necesidades del cliente y que involucran, por parte del prestador, un conocimiento especializado. Es decir, no es cualquier servicio, es un servicio que se presta a partir de un conocimiento desarrollado por el por el prestador, es un conocimiento no patentable, es una habilidad, es una experiencia, y acá algo importante, no necesariamente requiere la transmisión de dicho conocimiento al prestatario. Es decir, el conocimiento se vuelca a la prestación, pero no se le explica o no se le enseña cómo hacer este servicio al propio prestatario para que en el futuro lo haga el mismo. ¿Sí? Eso encuadraría tal vez en una capacitación. Pero de todos modos la capacitación no estaría excluida de la asistencia técnica. No incluye necesariamente, puede brindarse una explicación, puede transmitirse el conocimiento y sigue siendo asistencia técnica. Pero no es una condición sine qua non. Eso es lo que entendemos desde Argentina, en lo que hace la autoridad competente, y lo mismo han entendido países con los cuales hemos firmado este tipo de definición. Es el caso de Austria, que no está vigente, Chile, que sí está vigente, China, que no está vigente, Luxemburgo, que no está vigente, México, que sí está vigente, la enmienda con Brasil del año 2017, que también está vigente. También los hemos propuesto en todas las negociaciones que tenemos en curso, que son las que les mencioné hace un rato, de Colombia, India, Alemania, Arabia Saudita, Kuwait, Israel. ¿Sí? Y posiblemente si nos dieran la oportunidad, también hemos entendido algo parecido con Francia, que es lo que vamos a ver ahora, pero si nos dieran la oportunidad de renegociar todos los convenios vigentes, seguramente llegaríamos a un acuerdo en este sentido con nuestras contrapartes. ¿Sí? Es lo que se entiende por asistencia técnica a secas, no necesariamente comprendidas en los contratos de transferencia de tecnología. Sí, algo que vale aclarar, es que muchas veces los convenios de Argentina tienen un tratamiento también de alícuota reducida, muchas veces es del 10% para los servicios de asistencia técnica, pero se aclara también en los protocolos que ese 10% aplica únicamente en la asistencia técnica en el marco del contrato de transferencia de tecnología debidamente registrados.
En el caso de que el contrato haya debido registrarse y no se registró, no se aplica esa alícuota preferencial del 10%, sino que en algunos casos se va al 15%, u otras veces directamente no tienen la protección del convenio y se aplica la legislación interna, es decir, vuelven al caso del 31,5 que les mencionaba Mirna hace un rato. Así que bueno, esa es la aclaración que quería hacer respecto de la asistencia técnica. Dame un minuto, esperá. En el caso de Francia, y presumiblemente también Italia, pero esto aún no se ha acordado bilateralmente, con Francia hemos dicho que los trabajos de estudio y de investigación, que están comprendidos dentro de la definición de regalías, son aquellos servicios estandarizados, son los servicios que no son estandarizados, sino que comprenden estudios, investigaciones, encuestas personalizadas, que consisten en producciones escritas en donde el proveedor debe dar muestra de una habilidad especial. De nuevo, tenemos un conocimiento, una habilidad especial que requiere un nivel de conocimiento basado en una experiencia, en una profesión, ¿sí? Son productos, de nuevo, ajustados a las necesidades del cliente, es decir, personalizados. Y estos estudios, en el caso de Francia, se acordó que como son trabajos de estudio, se entendió que tenía que estar vinculado con investigaciones que proponen una mejora en los métodos de procedimientos industriales, comerciales o administrativos, que es el texto que tiene el propio convenio, y que independientemente de si son o no implementadas estas recomendaciones, si el cliente tiene la opción de implementarlos o no, no depende de ese resultado, y sin perjuicio de la intervención del proveedor en esa prestación. Puede implementarlo solo o puede implementarlo con un tercero. Eso no va a desnaturalizar la prestación como un trabajo de estudio o de investigación en los términos del convenio con Francia. Algo interesante es que se requiere una producción escrita. Con Francia se acordó que, tal como mencionaba Mirna, que es un poco los usos y costumbres en esta temática, tiene que haber una producción escrita presentada al prestatario. Bueno, eso es lo que se acordó con Francia para estos trabajos de estudio. A nivel de los demás convenios no hay mención alguna de una producción escrita, puede tenerla o no. A los ojos de la autoridad competente de Argentina y los países con los cuales se ha puesto de acuerdo, no hubo necesidad de plasmar esa prestación en una producción escrita. Así que bueno, esa es un poco la interpretación. Recomendaciones a tener en cuenta: no recomiendo nunca interpretar un tratado a la luz de lo que dice otro tratado. Entonces, si bien uno cree que con Italia podría ponerse de acuerdo en una definición similar a la que acordó con Francia, Argentina y Francia, no es una pauta interpretativa que yo al menos recomiende desde el lugar que ocupo, interpretar Italia lo que dice Francia. O interpretar cualquier convenio firmado en los años 90, interpretar la asistencia técnica únicamente basándome en qué negoció Argentina últimamente con estos países. Yo llego a la misma conclusión que asistencia técnica debió haber sido lo mismo. Pero el hecho de haberlo incluido con Austria, o con Luxemburgo, o con Brasil, no es suficiente como para decir que está incluido también en un convenio, por ejemplo, con Reino Unido o Gran Bretaña. Mi interpretación es que sí que es lo mismo, pero eso es algo que no surge de las negociaciones bilaterales, no surge de ningún contexto en los términos del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Entonces yo no puedo interpretar un tratado a la luz de lo que dice otro tratado. ¿Por qué? Porque hay que basarse en la literalidad de este tratado, en la buena fe, que es el principio de pacta sub servanda, consagrado en la Convención de Viena. Y esas son las pautas de interpretación. Entonces yo no recomendaría considerar que el contexto es lo que un país firma con un tercer país. Pero bueno, esa es mi opinión. Pero sí tengan en cuenta que a criterio de la autoridad competente argentina, que es el órgano encargado de interpretar los tratados tributarios que suscribió el país, se entiende por asistencia técnica, aún en la ausencia de una definición, se entiende por esto que están viendo en pantalla, justamente en la parte central, que es la definición de asistencia técnica que se ha brindado palabra más, palabra menos en los últimos convenios recientes. Entonces, si tenemos en cuenta esto, vemos de nuevo la red de tratados que les proyectamos al inicio de la charla y vamos a encontrar en verde aquellos convenios que incluyen la posibilidad de grabar en la fuente los pagos por prestaciones de servicios de asistencia técnica. Alemania está en rojo y aparece más abajo también Alemania en verde. Eso significa que se está negociando y que habría
indicios de que se acordaría un protocolo de enmienda, un segundo protocolo de enmienda que defina qué se entiende que incluya la asistencia técnica primero y que la defina también, para reducir la incertidumbre. En Francia e Italia aparecen en azul, porque no es asistencia técnica, sino que es algo parecido, que son esos estudios y trabajos de investigación, y Japón no lo tiene. Y tal vez eso es un poco el motivo de la actualidad del tema que estamos presentando en el día de hoy, porque ¿qué pasa por el mero hecho de que Japón, que es uno de los últimos convenios firmados, no tenga la posibilidad de grabar en la fuente la asistencia? Sí permite grabar en la fuente las regalías, pero estas regalías no incluyen dentro de su definición a los pagos en concepto de asistencia técnica. Entonces, respondiendo a esa pregunta de qué pasa con Japón, bueno, me obliga a levantar otro tema también algo controvertido, que son las cláusulas de nación más favorecida. Muchos de los convenios firmados por Argentina, por no decir la gran mayoría de los que firmó con países miembros de la OCDE, que en el día de hoy, si no me equivoco, son 38, incluyen cláusulas de nación más favorecida. Una cláusula de nación más favorecida, básicamente lo que dice es, yo acordé con Argentina un nivel de imposición, en este caso asistencia técnica, al 10%, por ejemplo. Bueno, pero si en un futuro Argentina firma con un tercer país, y en ese momento aclaraban que sea miembro de la OCDE, firma con ese tercer país miembro de la OCDE un tratamiento preferencial, es decir, una imposición en la fuente menor al 10%, o incluso ninguna imposición en la fuente, entonces ese tratamiento más favorable se va a aplicar al convenio con el cual Argentina había originalmente suscrito. Es decir, vamos a poner un ejemplo, si Argentina firmó en el año 79 un convenio con Italia, y incluía pagos por estudios de investigación y demás, que es lo que vimos recién, algo muy parecido a la asistencia técnica, e incluyó también una cláusula de nación más favorecida, que en el futuro, si Argentina dejaba de grabar en la fuente, o lo hacía de una manera más favorable, entonces ese tratamiento favorable se iba a aplicar también a los residentes italianos que prestaban servicio de asistencia técnica, o, en los términos de ese convenio, realizaban trabajos de estudio o de investigación en particular. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los convenios que firmó Argentina con esa cláusula de nación más favorecida, que los vamos a ver en un instante, de hecho, lo vamos a ver ahora, son todos los países que aparecen en verde y en azul, son los que tienen cláusula de nación más favorecida. Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. También lo tenían los convenios con Suiza del año 97, España del año 94, si no me equivoco, y nada más. Pero esos convenios no están más vigentes. También lo tenía Austria del 79, que no está más vigente, y los nuevos convenios que los reemplazaron ya no tienen esas cláusulas de nación más favorecida. Pero bueno, sí lo tienen convenios que se firmaron, que todavía no están vigentes: Austria, China, Luxemburgo, y Alemania, si se acuerda, o no, su protocolo también tiene asistencia, tiene cláusula de nación más favorecida. E incluso si se negocia y se acuerda, seguramente va a incluir una cláusula de nación más favorecida para no ponerle en una situación menos competitiva que el resto de sus países vecinos. Ellos no quieren por qué competir de manera desleal o estar en una situación más desventajosa si Argentina en un futuro le brinda a un país vecino de Alemania un tratamiento más preferencial, no quisieran estar vulnerables. Por eso se les ha dado la cláusula de nación más favorecida en el marco de las negociaciones actuales. Pero de nuevo, ese convenio todavía no se ha sido cerrado, así que todo lo que estoy diciendo puede ser que cambie, si es que hay una decisión política en alguno de los dos países que cambie esa intención. Pero bueno, el hecho de que estén estas cláusulas de nación más favorecidas implican que si entra en vigor un convenio firmado con posterioridad a todos esos tratados, y ese convenio tiene un tratamiento más favorable, ese tratamiento más favorable se va a aplicar también en el ámbito de los convenios anteriores, ¿sí? Entonces ya no hay que leer el convenio con Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Noruega, todos los que aparecen aquí. Ya no hay que leer la alícuota de la asistencia técnica prevista en ese convenio. ¿Por qué? Porque puede ser que se haya activado una cláusula de nación más favorecida y tengamos que ver la alícuota que Argentina firmó con posterioridad con ese país que activó la aplicación de la cláusula de nación más favorecida. En el caso de hoy sería Japón, porque Japón
no prevé la imposición en la fuente, entonces activaría, por ser un miembro de la OCDE, activaría la cláusula de nación más favorecida contenida en Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, incluso aquellos que no están vigentes, porque se firmaron antes, como el caso de China y Luxemburgo, y en el caso particular de Austria, por cómo está redactada la cláusula de nación más favorecida, también se le aplicaría aún cuando se firmó después. Se firmó en diciembre de 2019 y Japón se había firmado en junio de 2019. Obviamente Austria estaba en pleno conocimiento de la situación que pasaba con Japón, entonces se acordó que se les iba a dar la asistencia técnica, una imposición en la fuente, pero si entraba en vigor algún otro convenio, llámese Japón, con posterioridad a esa negociación, entonces se iba a activar también para ellos. Y Alemania, como les dije, el día que se firme, si se firma tal como está, y con posterioridad entra en vigor un convenio, sin importar cuándo se firmó, porque entra en vigor con posterioridad, y eso hace que se active la cláusula de nación más favorecida. Por ende, ninguno de esos países tendrían la posibilidad de someter a imposición en la fuente los servicios de asistencia técnica, tal como los entiende la autoridad competente, en este caso de Argentina. Así que esa es un poco la charla que queríamos dar en la tarde de hoy. Hemos ocupado una primera hora con esto y ahora damos espacios a comentarios, preguntas, respuestas, críticas, lo que les parezca. Ha sido un placer. Para aquellos que no me conozcan, soy Carlos Proto, soy director de Relaciones Tributarias Internacionales de la Dirección Nacional de Impuestos del Ministerio de Economía de Argentina. Mis funciones son las de negociar los convenios de la República Argentina y también de interpretarlos una vez que entran en vigor. También soy miembro del Comité de Expertos de Naciones Unidas, que desarrolla el modelo de las Naciones Unidas justamente entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, y participo en representación de la República Argentina en el Comité de Asuntos Fiscales, que es el órgano que aprueba el modelo de convenio de la OCDE, que también sirve de base para las negociaciones bilaterales. Así que, luego de haberme presentado, perdón por haberme tomado esa atribución, ahora sí les devuelvo el micrófono para que den lugar a un espacio de preguntas, respuestas y comentarios. No, al contrario, muchas gracias, Carlos, disculpa mi omisión. Muchas gracias, Mirna, también por la exposición, gracias a ambos, fue excelente, muy clara. Efectivamente, tenemos algunas preguntas para hacerles, no sé si les molesta que yo se las lea a cada uno y vamos contestando. ¿Sí? Perfecto. Entonces, una de las primeras preguntas que tenemos, entiendo que para Carlos, es que, bueno, como referenciaste en la exposición, el convenio con Japón, siendo uno de los últimos que celebró la Argentina, no incluye los pagos por servicios de asistencia técnica en la definición de regalías. ¿Esto puede significar que hubo un cambio en la política argentina de tratados tributarios? Otra pregunta, ¿cómo impacta eso de cara a la negociación de futuros convenios? Muchas gracias, Florencia. Bueno, es difícil responder si hubo un cambio en la política. Hubo un cambio al menos transitorio, porque en el marco de las negociaciones con Japón, estamos hablando entre 2018 y 2019, que estuvo trabada justamente por esta cuestión, la negociación, Argentina que quería grabar en la fuente, Japón que no quería que sus residentes paguen en Argentina por este tipo de renta, se trabó durante un año y luego se destraba, aceptando Argentina la posición japonesa. Parecía en aquel entonces que había un cambio en la política, pero ustedes recordarán, de hecho, 2 días después de que se firme ese convenio, asume una nueva administración en nuestro país, hay un nuevo presidente con un nuevo gobierno, con una nueva administración, y me da la sensación de que ese cambio no se ha materializado en las instrucciones recibidas de cara a futuras negociaciones o negociaciones en curso. Por ende, me da la sensación de que no hubo un cambio en la política de negociación. Entiendo yo que al menos desde el Ejecutivo Nacional no hay una intención de suscribir convenios para evitar la doble imposición que no permitan la imposición en la fuente de pagos por servicios de asistencia técnica. Esa es la impresión que yo tengo. Hubo también un cambio de autoridades en el ministerio en el cual presto funciones. Me imagino que no debería haber cambios sustanciales en esta materia al menos, pero bueno, a confirmar en las próximas semanas, pero entiendo que no habría un cambio de rumbo en este sentido.
Pero bueno, Japón se firmó, está en el Congreso, para quienes no saben, ya tiene, y esto es información pública, ya tiene dictamen favorable de comisiones de presupuesto y Hacienda, por un lado, y de Relaciones Exteriores y Culto, con lo cual desde el Senado parecería haber interés. De hecho, hay algunas gobernaciones provinciales que están detrás de esto, a raíz de tal vez la necesidad de atraer inversiones. Lo decía el profesor Corti al inicio de esta charla. Los convenios para evitar la doble imposición se insertan dentro de lo que es el derecho público internacional, y este derecho público internacional también afecta a cuestiones que trascienden lo meramente tributario, hay aspectos económicos, financieros involucrados. Bueno, estos convenios no dejan de ser un instrumento susceptibles de favorecer este tipo de inversiones que tienden a promover el desarrollo sostenible y, ¿por qué no?, trascender y con los recursos que se obtienen, movilizarlos justamente hacia los denominados objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 que se adoptó en 2015 en Addis Abeba. Es un poco la intención, es todo, forma parte de un todo. Y esa es la intención que se tienen, las provincias entiendo que tienen necesidades de inversión y por eso quieren promover la aprobación de este convenio, pero hay un impacto, al menos en lo que hace a la temática de la charla de hoy, que no es favorable, al menos desde mi perspectiva. Seguramente la comunidad de negocios no piensa lo mismo, pero bueno, es objeto de debate y para eso estamos. Así que sí, entiendo yo que no hubo un cambio de rumbo, pero tiene consecuencias. Muchas gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta. La verdad que se han anotado varias preguntas a lo largo del chat, así que vamos a estar un tiempo, pero bueno, espero no abusar de su tiempo, su generosidad. Tenemos otra pregunta para Mirna, que tiene que ver con lo que también se mencionó, sobre que prácticamente toda la red argentina de convenios tributarios permite la imposición en la fuente de los pagos por la prestación de servicios de asistencia técnica, y por el otro que algunos de ellos contienen cláusulas de nación más favorecida vinculada a las regalías. La pregunta es, ¿cómo se activan dichas cláusulas? ¿Qué creen que, o qué crees que ocurrirá con los restantes convenios vigentes? Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. En sí, en cuanto a la aplicación de la cláusula de nación más favorecida, hay diferentes como formas de llevarla a la práctica. Por ejemplo, en lo que es el caso de Austria, se establece por vía del protocolo que la Argentina tiene, ¿no?, un plazo de 6 meses, ni bien Argentina firma con otro país un tipo de tratamiento más beneficioso que el que ha firmado con Austria, Argentina tiene un plazo, ¿no?, de 6 meses en este caso para informar a Austria sobre el nuevo tratamiento, ¿no?, que correspondería aplicar. Eso es en el caso de Austria, pero después hay otros países que aplican diferente la modalidad. Por ejemplo, en el caso de Luxemburgo y en la mayoría de los países miembros de la OECD es una aplicación de carácter automático, no habría que hacer ningún otro paso adicional. Y en el caso, por ejemplo, de China, y también se establece en el protocolo que en ese caso las autoridades competentes tienen que establecer de qué manera se va a implementar, en este caso, el tratamiento que correspondería, ¿no?, más favorecido, en este caso también para la República de China. O sea, como vemos, como hay diferentes, en general siempre se aplica de manera automática, pero hay diferentes formas que se puede llevar a la práctica. Y en cuanto a qué ocurrirá con los restantes convenios vigentes, sí, mientras los países que tengan esta cláusula establecida, así como se negoció con Argentina, yo creo que van a hacer uso de la misma. O sea, en ese sentido no creo que van a desaprovechar la oportunidad, ¿no? Esa es mi visión. Muchas gracias, Mirna. Tenemos otras preguntas, una que me está llegando en este momento por privado, específicamente para Carlos. Se consulta: la alícuota reducida para asistencia técnica en los convenios de doble imposición está sujeta al cumplimiento de requisitos de registración internos. En caso de asistencia técnica que no implique transferencia de tecnología, no habría requisitos de registración para cumplir. ¿Se coincide en que en ese último caso la alícuota reducida se aplica igual?
Es interesante la pregunta. Muchos de los protocolos de los convenios vigentes de Argentina vinculan o asocian la imposición más favorable, la alícuota del 10%, a el registro o la autorización, decían los más antiguos, ante la autoridad de aplicación. ¿Qué pasa si no hay registro porque no hay obligación de hacerlo? Entonces, bueno, yo entiendo que no debería aplicar la alícuota reducida, porque son los que están debidamente registrados siendo necesarios. Si no son necesarios, si es necesaria la registración y no se hace, no aplica la alícuota reducida. Si no es necesario registrarlo, yo entiendo que debería aplicar la alícuota reducida. Habrá que ver cómo dice cada una de las redacciones del protocolo, pero la mecánica sería esa. Yo entiendo que la obligación de registrar está solamente cuando es desde un punto de vista obligatorio a partir de la ley de transferencia de tecnología, con lo cual sería una interpretación desacertada exigir un nivel de gravabilidad mayor cuando la ley de transferencia de tecnología no obliga a la registración, por lo cual entiendo yo que no debería haber problemas para acceder a la alícuota reducida. Pero habría que ver cada uno de los casos y es mi opinión, me gustaría analizar bien cada una de las situaciones. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, no está dirigida puntualmente, o sea, a cualquier expositor, puede contestar. Consultan, si tengo que pagar un servicio de asistencia técnica al exterior y el país de donde proviene la prestación no tiene CDI con Argentina, ¿qué definición de asistencia técnica tendría que aplicar para ver si tengo que retener? No sé si fui clara. Y ahí sería aplicable la definición de como sería fuente argentina, la aplicación, la definición que establecimos como vimos como la ley de impuestos a las ganancias no tiene una definición específica, nos remitimos a lo que dice la resolución del INPI, pero ahí tendríamos que ver el concepto bajo la ley argentina. Sí, coincido con Mirna, si califica como asistencia técnica en los términos del 104A1, habrá que ver la resolución 328 de 2005 del INPI. Si no califica ahí, da igual, porque se va a los demás, al 104I, y se lo retira el 31,5, y ya no hace falta naturalizar la renta, no hace falta definir de qué renta es. Uno define para saber si se le aplica alguno de los incisos anteriores, del A al H inclusive, pero si no comprende ninguna de esas, no hace falta saber si se trata de asistencia técnica fuera del 100A4.1 o no. Perdón, 104A1, perdón. Perfecto, muchas gracias. Y otra de las consultas que también nos llegaron por privado, dice la siguiente, entiendo que esta fue dirigida hacia Carlos. ¿Cómo interpretan el apartamiento por parte de la República Argentina de una política de tratados que ha mantenido de manera consistente, justo cuando comenzó a verse reflejada en uno de los estándares internacionales, como lo es el modelo convenio tributario de las Naciones Unidas? Y la segunda pregunta sería, ¿esto tiene que ver con el proceso de accesión a la OCDE que Argentina inició hace unos años? Gracias, Florencia, y gracias por la pregunta. A ver, no entiendo que sea un apartamiento hoy. Tal vez en aquel entonces sí se proyectó que, bueno, a partir de ese momento y mantenerse una línea de gobierno, si se quiere, una posición de Estado a partir de ese entonces era, tal vez, y estoy sacando conjeturas porque lamentablemente no tengo esa información, tal vez sí quiso haber un cambio de política y desde Japón en adelante dejar de grabar en la fuente por asistencia técnica. Puede ser, no lo sé, lo desconozco. El tema es que hoy esa situación cambió, confirmado por las nuevas autoridades que asumieron a partir de diciembre de 2019. Si en aquel entonces tuvo que ver con el proceso de accesión de la OCDE, puede ser, porque recordemos que Argentina fue invitada por la OCDE para ser miembro. De todos modos, muchos no iban a pactar en materia tributaria porque Argentina desde el año 2013 ya es asociado al Comité de Asuntos Fiscales, a los fines impositivos es uno más, serían 38 más 1. Los miembros, Argentina está en pie de igualdad, no necesita ser miembro para que le sean aplicables los estándares emitidos por el Comité de Asuntos Fiscales, entre ellos el modelo OCDE. Pero
Estos estándares permiten reservas, permiten apartamentos. No todo país OCDE debe firmar el artículo 12. De hecho, muchos países OCDE firman artículo 12 como el modelo ONU. Y no hay ningún castigo por eso. Con lo cual entiendo yo que no era necesario renunciar a la imposición en la fuente de la asistencia técnica para ser considerado miembro de la OCDE, porque la misma vara debe utilizarse para todos, y si a los demás les permiten reservas, ¿por qué no Argentina también? Pero bueno, eso es mi interpretación de qué hubiese pasado si Argentina continuaba con ese proceso. Desconozco si está interrumpido o no, pero al menos no ha avanzado. No sería un obstáculo para que Argentina acceda a esa membresía. Pero bueno, de todos modos hay que ver cuál es la interpretación que se hizo en aquel entonces por parte de la persona que adoptó la decisión de aceptarle a Japón la posición. Capaz que todas estas cuestiones estaban dando vuelta en su mente, y tal vez pensó que si era más papista que el Papa podía haber sido aceptado, desconozco. Pero bueno, habría que preguntarle a alguien más, no a mí. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Tenemos un comentario sobre un tema en el que puntualmente te has pronunciado en otras oportunidades. Yo recuerdo haber asistido a muchas de esas jornadas, que tiene que ver con la interpretación que hizo la Corte en el caso Molinos Río de la Plata. No sé si quisieras hacer algún comentario, porque puntualmente consultan qué opinión le merece la interpretación que hizo la Corte en el caso Molinos Río de la Plata a partir de la aplicación del convenio de doble imposición con Chile. Me descoloca la pregunta, primero porque Molinos era un tema de dividendos y de participaciones accionarias y de abuso de tratados, y cómo se podía aplicar la normativa interna antiabuso en un marco de un contexto, bueno, en un contexto de un CDI particular como era ese de Chile, que ya les dije antes que estaba basado en el Pacto Andino, con facultades exclusivas en fuente, que no aplicaba a residentes, sino que aplicaba a domiciliados, en un contexto que había sido firmado donde los dos países no gravaban la renta mundial de sus propios residentes, no había concepto de residencia alguna en sus países, no habían, de hecho, como dije antes, para el caso de Bolivia y Chile, no había necesidad de definir asistencia técnica porque estaba todo dentro de los beneficios empresariales, y los beneficios empresariales tributaban la renta en el país donde la renta hubiese sido generada, es decir, facultades exclusivas en fuente. No entiendo la pregunta. Ahora sí, ¿qué opinión me merece el fallo? Me gusta el resultado. Yo entiendo que los convenios no deben dar oportunidades para dar lugar a nula imposición, no deben utilizarse para treaty shopping, los esquemas de interposición de sujetos sin sustancia, conduit company denominado en inglés, no es algo que deberían valerse de herramientas jurídicas para obtener un resultado motivado exclusivamente en cuestiones impositivas. Esa es mi opinión. Coincido con el voto mayoritario de la Corte. Algunos argumentos, bueno, serán más discutibles que otros. Algunos de los argumentos de la minoría del ministro Rosenkrantz también son interesantes para tener en cuenta. Es un tema controvertido. Yo coincido con el resultado, tal vez los argumentos merezcan algún que otro comentario, pero no es objeto de esta charla. No veo la relación, pero si quiere levantar la mano y extendemos un poco el debate sobre el tema. Y si me aclara un poco cuál sería la relación. Daniel González, no sé si quisieras hacer un comentario, si no... Sí, bueno, le agradezco las palabras a Carlos, la verdad que veo que sabe un montón. No es objeto de esta charla, no, simplemente cuando yo analicé esta sentencia, digamos, vi que se aplicó el principio de la red económica, que es, digamos, legislación interna de Argentina, y el tratado vigente con Chile, al momento de la determinación de oficio, no preveía la aplicación de la normativa interna, que sí lo acepta la modificación que hizo en el año 2015. Puntualmente en eso, en el telón de fondo, comparto plenamente, Carlos, lo que vos acabas de mencionar, ¿no? Los convenios de una imposición tienen que propiciar inversiones y el aumento del comercio y la riqueza bien habida, ¿no? No la viveza, ¿no? Pero bueno, también está el principio de reserva de ley y lo que estaba escrito, ¿no?
Muchas gracias, Daniel. Ahora sí me entendí el comentario. Bueno, me gustaría agregar algo. El convenio con Chile no preveía expresamente la posibilidad de denegar beneficios de convenio ante situaciones abusivas. No lo decía expresamente, pero tampoco lo prohibía. No había una prohibición expresa. Primer punto. Entonces no digamos que el convenio no permitía, simplemente no hablaba al respecto. Y la interpretación vigente entonces, al momento del ajuste, eran los comentarios al artículo 1 del modelo OCDE y comentarios al artículo 1 del modelo ONU. Decían que en ausencia de una medida antiabuso, la mayoría de los países consideraban que podían aplicar la normativa antiabuso prevista en su legislación interna. ¿Por qué? Porque eran aspectos no regulados. El convenio tampoco dice cómo gravar en el estado de la fuente la renta de un determinado sujeto, cómo gravar en la fuente la renta de un no residente. Son aspectos que se ventilan por la ley interna. Asigna facultades de imposición, por un lado. Y luego, cómo se ejerce esa imposición es cuestión interna. Lo mismo para el caso de abuso. No regulan. Ahora, si hay normativa interna que desconoce el abuso y que recomienda tener en cuenta la realidad económica que subyace una operación y no la forma jurídica adoptada por las partes, en inglés es sustancia sobre forma, bueno, yo entiendo que sería demasiado ingenuo permitir un esquema como el que la Corte dijo que estaba mal, permitir la interposición de un sujeto en Chile que no iba a tributar en Chile por renta de fuente extranjera, porque si bien Chile ya pasó a ser un país que grababa la renta mundial, que era un régimen de sociedades plataforma, que iban a ser considerados no residentes a su ley interna, por ende solo iban a tributar por rentas de fuente chilena. Eran no residentes, todo esto no iban a grabar la renta extranjera. Pero que se haya hecho una consulta vinculante al Servicio de Impuestos Internos chileno, diciéndole, ¿usted cree que se le aplica el convenio con Argentina? Sí, porque la sociedad plataforma es domiciliada en Chile, y el convenio con Argentina no aplica a residentes, aplica a domiciliados. Entonces, aplica el convenio con Chile. ¿Qué significa esto? Que la sociedad chilena, por los dividendos de Uruguay y Perú, no iban a tributar en Chile, y que tampoco iban a tributar en Argentina. Entonces, guardarse una facultad de imposición que no van a ejercer favoreciendo el abuso me pareció desleal. Yo entiendo que la normativa interna permite desnaturalizar este tipo de transacciones y aplicar la verdadera realidad económica. Es mi opinión. Agradezco a los ministros de la Corte, que 3 de ellos al menos coinciden con esta interpretación, más allá del camino que siguieron para llegar a esa conclusión, porque tanto el voto en mayoría, por un lado, de Maqueda y Rosati, por un lado. Sí, sí. Por otro lado, Lorenzetti llega al mismo resultado por otro camino, y luego Rosenkrantz levanta temas interesantes, algunos de los cuales comparto. Esto de que no se interprete un convenio a la luz de lo que dice otro convenio, lo dije antes y aplica acá de nuevo. Yo no puedo decir que el memorando de entendimiento firmado en el año 2015 entre Argentina y Chile es aplicable al convenio del 76. No automáticamente, no porque Argentina y Chile en el 76 quisieron luchar contra la evasión fiscal, es que quisieron hacerlo en el 76. Pero si uno lee qué dice ese memorando de entendimiento, dice, se confirma el criterio de que sí puede aplicarse la normativa antiabuso. Se confirma el criterio existente. Ese criterio existente significa que ya estaba en el 76. O sea, no por el hecho de haberlo firmado, sino por lo que dice. Entiendo yo que es un elemento a tener en cuenta como contexto. Y ni hablar todos los comentarios del artículo 1 que dije antes. En ausencia de una cláusula antiabuso en el convenio, bueno, nada impide que se aplique la cláusula antiabuso de la ley doméstica, sobre todo cuando se quiere evitar el treaty shopping. Luego cambiaron los convenios. Bueno, la acción 6 del proyecto BEPS introduce algo elemental. Bueno, si la gente no se avivó, aclarémoslo en el título. Este convenio es para evitar la doble imposición. Si quieren, atraemos inversiones, generamos un ámbito propicio de negocios, pero también desalentamos las maniobras burdas de abuso o de evasión o elusión fiscal. Entonces, no quieren dar oportunidades para la elusión fiscal y por eso se quiere prevenir la evasión y elusión fiscal. Ese es un poco el resultado que en el año 2000, creo que el ajuste se hizo en el año 2011, 2010-2011, bueno, todas estas herramientas no los teníamos. Claramente los convenios que firmó Argentina con posterioridad y previendo alguna interpretación jurisprudencial contraria, de hecho en el mismo caso en sede judicial se llegó a un resultado distinto. Entonces, bueno, para evitar un fallo jurisprudencial en contra,
por las dudas, firmamos nuevos convenios con cláusulas antiabuso. Pero de nuevo, porque yo firmé con Austria en el 2019 una cláusula antiabuso, no quiere decir que no lo quise hacer en el 76, o no lo quise hacer en el año 2012, que no la incluí específicamente cuando firmé un convenio. Que no lo haya hecho en un convenio no quiere decir que sí lo quise hacer en otro y viceversa. El silencio es un silencio, y lo escrito aplica para ese convenio y para ninguno más. Esa es mi opinión. Pero muchas gracias por el tema, por la pregunta. No, clarísimo, Carlos, muchas gracias. No, también me gustaría agregar que en el caso de Molinos es importante tener en cuenta que era un modelo, el modelo andino, y la Corte a lo largo de toda la interpretación y las discusiones del caso siempre hacía alusión a lo que es los comentarios del modelo OCDE, es una cuestión también que hay que tener en cuenta, y también el tema de que también en su razonamiento usaba lo que es el concepto, ¿no?, del beneficiario efectivo, que para nada existía en el tratado, siendo también un tratado del modelo andino, digamos, y a través como que trató de meter este concepto de beneficio efectivo a través del principio de realidad económica, y eso también es un tanto, la verdad, bastante discutible desde mi punto de vista, independientemente, ¿no?, del resultado, si era algo que correspondía o no. Me gusta ver eso. Carlos, Mirna, aprovecho ya que están con este tema y un poco por lo que dijo el profesor Corti Carlos hace un rato del derecho público. No sé si tomaron nota que en Molinos, uno de los comentarios del juez hace relación con la autosuficiencia del derecho internacional tributario, y uno de los argumentos sobre el abuso se basa también en la Convención de Viena, que repele sobre el derecho público. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso en ese fallo? Si me permitís, Mariano, y Florencia claramente. A ver, la Convención de Viena da claras pautas interpretativas. Por un lado, el principio de buena fe, pacta sur servanda, consagrado en esa convención. Por otro lado, el artículo 31 con todas las pautas interpretativas. Tener en cuenta el contexto. Yo creo que el contexto del artículo 1 y los comentarios del modelo OCDE forman parte del contexto, porque justamente se expiden qué se hace con el abuso en un convenio que no habla del abuso. Más allá de si luego el mismo convenio da facultades exclusivas en la fuente, en la residencia, si da facultades compartidas, con límites. Eso es irrelevante. Me encantaría haber leído los comentarios y la interpretación de los países del pacto andino, pero lamentablemente no hay mucho. Sí se modificó luego para incluir justamente una cláusula antiabuso, pero mucho tiempo después, no estaba vigente en el año 76, creo que fue la decisión 578 o algo así, que lo introdujo. Pero desde luego no estaba vigente en el momento de la firma de esos convenios. Yo creo que las pautas de la hermenéutica del convenio existen, hay que leer la literalidad, pero sin desconocer el contexto, porque ese contexto es al que me lleva el principio de buena fe. ¿Qué tuvo en mente el legislador? Y yo no puedo decir que el legislador tuvo en mente permitir el abuso. Esa es mi opinión, pero bueno, seguramente es un tema discutible y tendrán un comentario o una opinión distinta. Perdón, ¿le puedo hacer una consulta al doctor Proto? Doctor, buen día, excelente su disertación. Me gustaría pedirle si puede ampliar la pregunta que le hicieron respecto de los casos en los que hay que pagar asesoramiento técnico a países sin CDI. Primera pregunta, si asesoramiento técnico del artículo 12 es igual a asistencia técnica de los convenios, es una mera diferencia semántica. Y segundo, usted refirió al criterio del gobierno en las nuevas negociaciones sobre el concepto de asistencia técnica como un asesoramiento personalizado que no necesariamente requiere transferencia de conocimientos, si mal no recuerdo. Entonces, la pregunta es, en los casos de pagos a países sin CDI, el criterio del gobierno, el criterio, digamos, si usted puede expresarlo, ¿es el que están introduciendo en las adendas o el de la jurisprudencia existente en Argentina sobre el concepto de asesoramiento técnico? Gracias por la pregunta. Primero,
es una cuestión semántica, el asesoramiento técnico o financiero del artículo 12 está por un lado. Entiendo que algo de eso podría estar o no dentro del 104A1, depende si se marca o no en el marco, se marca en un proyecto de transferencia de tecnología y es una tecnología no obtenible en el país. Puede haber una superposición, pueden que hablemos de lo mismo, pueden que no. En cuyo caso, si hay ese solapamiento, aplicaría obviamente la alícuota más favorable. Segundo, ¿cómo interpreto yo el asesoramiento técnico del 12 a la luz de que firmen los convenios? Y yo, no es mi función interpretar el artículo de ganancias, lo hago porque obviamente yo no puedo aplicar un convenio si no tengo una ley interna para ejercer la facultad que el convenio me dio. Yo entiendo que el asesoramiento es un tipo de asistencia. Yo puedo asistir sin asesorar. Asesorar puede ser dar una recomendación, un curso de acción y demás, algo similar a lo que se negoció con Francia e Italia, con lo cual yo podría interpretar el asesoramiento técnico del artículo 12 de ganancias en términos muy parecidos a lo que acordé con Francia en el protocolo de enmienda. Pero para mí la asistencia es más que el asesoramiento. Yo puedo asistir técnicamente sin dar ninguna recomendación. Yo puedo asistir realizando un servicio técnico para el cual vuelco un conocimiento especializado, no patentable, y sin necesariamente explicarle cómo lo hice. Cuando llamo al técnico para que me repare la heladera, no me explica a mí. Lo hace y me deja la heladera andando y yo ni me enteré cómo lo hizo. Ahí es lo que me cobra y la imposibilidad de objetar el precio. Pero bueno, para mí es un servicio técnico. No necesariamente dentro del convenio, pero es para hacer una analogía con algo. Entonces, para mí el asesoramiento técnico es parte de la asistencia técnica, pero puede haber asistencia técnica que no sea asesoramiento técnico, como capacitación. Hay capacitación que cumple perfectamente con la definición, pero hay asistencia técnica que no necesariamente es capacitación, porque la capacitación exige la transferencia del conocimiento, pero no todo asesoramiento, o no toda asistencia requiere la transferencia del conocimiento. Entonces, hay cuestiones para tener en cuenta. Para mí la asistencia es algo más amplio que el asesoramiento y es algo más amplio que la capacitación o el know-how. Para mí, mucho de lo que estaba en la resolución del INPI apunta más al know-how, porque hay una transferencia del conocimiento. Pero bueno, es tema de discutir. Doctor, entonces yo entiendo que asistencia y asesoramiento, si es que hay una diferencia, tienen un punto en común, que es que el asesor o el prestador contribuye a una solución al prestatario, una solución técnica inherente al giro de su negocio, ¿no? Sí, porque es así. sí. Ahora, ¿coincide con esta afirmación que en el asesoramiento siempre hay transferencia de conocimiento, mientras que en la asistencia no necesariamente? A ver, en el asesoramiento yo puedo dar una recomendación sin brindarle mi conocimiento. Tenés la opción A, la opción B, y cada una te da estas consecuencias, haz la que más te guste. Yo te recomiendo esta, pero haz la que quieras. Yo no le expliqué, no hice una transferencia de conocimiento. Hice un asesoramiento, formulé una recomendación y en base al resultado esperado se tomará la decisión. No estoy tan seguro de hacer esa analogía. Ok. Muchas gracias, muy amable. No, por favor. Y de todos modos, a ver, es mi opinión. No soy la persona que recién hablabas de la opinión del gobierno. Yo te doy la opinión de Carlos. No, entendemos, en Sí. este caso entiendo que su opinión es de naturaleza académica, como especialista y disertante académico. Sí, lo entiendo perfectamente. Sí, no, pero más allá de la función que ejerzo, estoy hablando de nombre propio, más que nada porque no quiero, por un lado, involucrar a la institución en la cual trabajo, pero segundo, porque mi función dentro de esa institución tampoco es dar una interpretación de este tipo de normativa. Yo puedo contribuir, pero bueno, la consulta en todo caso habrá que hacérsela al Director Nacional de Impuestos. Pero mi opinión es la que le acabo de dar. Correcto, gracias, muy amable. Bueno, muy amable. No, solo para agregar desde el punto de vista, o sea, sería como
La asistencia técnica sí implica la transferencia del conocimiento de lo que es el asesoramiento, iría más por lo que es una prestación de servicio, así es como como lo veo, para diferenciarlo de forma general, ¿no? Después hay que ver cada caso en particular. Pero recién dijimos que el gobierno en las enmiendas está diciendo que la asistencia es un servicio personalizado que no necesariamente requiere transferencia de conocimiento. Quizás lo recuerdo mal, ¿no? Quizá habría No, que... interpretaste bien, Ignacio. La posición argentina en sus convenios es que no necesariamente incluye la transferencia de conocimiento. Ok. Eso es a nivel del CDI, yo estoy hablando, a nivel de la legislación local. Por eso a nivel de la legislación local, mi pregunta originaria es si asistencia era sinónimo de asesoramiento o no, porque entonces, si no hay CDI, yo tengo que ir a buscar una definición de asesoramiento, y creo que el aporte del doctor Proto es muy importante al sugerir una diferencia conceptual, no terminológica, sino conceptual. Desde ese punto de vista, está claro la posición en las enmiendas de que la asistencia no necesariamente requiere transferencia de conocimiento, y quizá si el asesoramiento es distinto, admita otra definición. Sí, coincido con la apreciación, Ignacio. Sí, para confirmar lo que dijo Mirna. Mirna habló de la legislación interna dentro de lo que es el 104A1. Asistencia técnica en marco de transferencia de tecnología para el INPI requiere la transferencia de conocimiento. Como no toda la asistencia técnica acaba en el 104A1 y hay asistencia técnica que está fuera, bueno, es ahí donde yo digo que si no hay transferencia de conocimiento, para mí sigue siendo asistencia técnica, no tendrá el tratamiento preferencial del 21% efectivo, tendrá la del 31,5%, pero sigue siendo asistencia técnica. Puede a su vez encuadrar dentro del 12, si esa asistencia técnica es en forma de asesoramiento. Si hay una recomendación, es un asesoramiento, entonces ahí puede encuadrar en el 12, y hay fuente, claramente. Sí, está claro. Yo lo entendí perfectamente, Carlos. Solo para aportar algo, ¿no? Nos pasa en el INPI que por ahí llevamos contratos a registrar, voy a usar una expresión muy vulgar, por las dudas, para sacarnos la duda de si merece o exige registración. Me parece que el INPI está como muy orientado al caso de no obtenible en el país. Por lo tanto, muchas veces la respuesta es: ¿y para qué venís con esto? Nosotros no podemos decirle, y voy por las dudas porque me gasto la tasa, pero me vacuno, estoy usando palabras muy vulgares, ¿no? Me vacuno y me aseguro de que puedo aplicar la alícuota reducida al convenio, ¿no? Nos pasa eso en la práctica. Sí, yo entiendo perfectamente el problema. Muchos contratos se registran solamente para beneficiarse de la alícuota reducida de la ley de ganancias. Y en una época para deducir el gasto, pero por suerte eso se modificó el artículo 9 de la ley de propiedad intelectual, perdón, de transferencia de tecnología se modificó y ya no se exige la registración para deducir el gasto, algo que también es saludable, porque sigue siendo un gasto necesario y como tal debería ser deducible. Así que bueno, sí, entiendo las complejidades y muchas veces los problemas que se presentan para el INPI. ¿Por qué tiene que registrar algo si no está seguro de que corresponda? Bueno, muchas gracias a los expositores y a los participantes que han sin duda enriquecido la jornada del día de hoy con sus consultas y sus comentarios. Si nadie tiene ningún otro comentario, en principio no tenemos más preguntas que nos hayan llegado al chat. No sé si alguien quiere levantar la mano para hacer un último comentario. Si no, ya damos por final. Acá han levantado la mano. Romina, ¿quisieras desmutearte? Sí, ahí está. Hola, gracias. Es una pregunta más bien vinculada a la política de negociaciones que tiene el país al momento de generar un acuerdo bilateral.
tengo el conocimiento de que la mayoría de los países, para lo que es I+D implementación, tienen fondos y estructuras bien armados para colaborar en lo que es el apalancamiento y los seguros internacionales de sus empresas cuando hacen licitaciones internacionales en otros países, incluso fuera de la Comunidad Económica Europea. Cosa que, por lo que tengo entendido, es bastante más trabajoso y siempre es con cargo al país, a la empresa que hace el intento, cuando se trata de Argentina. Quería saber si en algún momento exploraron o contemplaron la incidencia de esos valores, que puede ser un 1,5% de un contrato de licitación internacional, que estamos hablando de montos millonarios, en las negociaciones como para mejorar la situación de las empresas locales que intenten acudir a esos países. Gracias. Gracias, Romina. Nosotros desde el Ministerio de Economía analizamos propuestas que nos llegan desde otras carteras ministeriales. Por lo general, desde Relaciones Exteriores, cuando el interesado en promover un acuerdo de esta naturaleza es otro país. Y entiendo que ahí ese otro país está haciendo el servicio del que mencionas vos, que para favorecer la imposición de las empresas de ese país con respecto a sus operaciones en Argentina, promueven un convenio que de alguna manera reduzca la carga tributaria y, por qué no, favorezca el flujo de inversiones y comercial también. Otra de las carteras que nos dan el input es producción, desarrollo productivo o industria. Es ahí donde hay que ir a golpear una puerta. Los invito a las empresas argentinas que vayan y presenten su situación, cuáles son las trabas que obtienen para licitar en el extranjero y poder así hacer una exportación de bienes, servicios o lo que fuera, y por qué no generar mayor actividad económica para las empresas residentes en el país. Sería fantástico que nuestras empresas tengan esa posibilidad de expandir sus mercados al extranjero. Nosotros analizamos la propuesta, nosotros no somos quienes canalizan el pedido. Invito a que lo hagan ante la cartera ministerial correspondiente y que ellos a su vez lo presenten. De hecho, todavía está vigente una comisión que se encarga de evaluar la pertinencia de negociar nuevos convenios. En esa comisión participa, o mejor dicho, la integran Economía, Relaciones Exteriores, y a veces invita a distintas carteras que justamente promueven, y de hecho así ha sido en el caso de algún que otro convenio. Por lo general es a instancias de los otros países, pero en algunos casos nuestros propios residentes han justificado la necesidad de tener un convenio para evitar una imposición con un tercer país, porque la situación en ese tercer país era demasiado gravosa y preferían tener un ámbito más favorable. Y se han promovido convenios y se han negociado en base a eso. Así que invito a que canalices la inquietud ante la cartera pertinente y eventualmente lo evaluaremos. No solo se tiene en cuenta la situación de nuestras empresas, pero también el flujo comercial bilateral, el impacto, la red de tratados y la política de negociación del otro país se tiene en cuenta. No se le dice que sí a todos, ni no a todos. Se analiza el caso a caso donde amerite la negociación. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahora sí, no sé si Nirma querés hacer un último comentario, o Carlos también, te damos la oportunidad para cerrar, y si no, ya damos por finalizado el encuentro en el día de hoy, y les agradecemos sus participaciones, que han sido excelentes, y su predisposición para contestar las preguntas. Los invito también a leer los comentarios del chat, que han sido todos muy positivos. Así que bueno. Tu conexión es inestable, me pone. Un tema del audio. Así que bueno, entonces damos por finalizado la jornada del día de hoy. Los saludamos desde la organización. Bueno, chao. Chao, muchas gracias y de nuevo, a disposición para lo que consideren a futuro. Un placer estar con ustedes. Igualmente, un abrazo. Excelente exposición. Muchas gracias a todos. Gracias.